Levante las manos. Me gusta saber por qué están acá, ¿sí? Introducción a Python es una introducción al lenguaje que justamente de eso trata toda la conferencia. Entonces está bueno que está al principio para la gente que, por ejemplo, no sabe qué es Python. Es un poco raro, la gente no sabe qué es Python, pero viene a la conferencia, es buenísimo. Y hay gente que lo escuchó nombrar y por lo menos quiere saber qué onda más. Pero me interesa saber la experiencia de cada uno. Levante la mano los que no saben programar. Para nada. Bien. Levante la mano los que saben programar, pero no saben Python. Para nada. Nunca hicieron nada en Python. Bien. Levante la mano los que escucharon hablar de Python e hicieron algunas cosas en Python. ¿Alguna vez un script hicieron? Levanten la mano. Me parece que hay más gente que hizo más cosas en Python y no levanta la mano. Está bien. No sé por qué están acá. Igual bienvenidos. No. Introducción a Python es esta charla es una panorámica, un poquito de texto al principio, un poco hablado, y después código, ¿sí? No se aburran, o sea, abúrranse al principio si quieren, pero después la idea es que pasamos a algo más propiamente del lenguaje, pero hay todo un montón de cosas aledañas al lenguaje que me las quiero sacar de encima en los primeros slides. Así que bueno, esto era para ese lado. Muy bien. Entonces, les voy a contar un poquitito qué es Python, ¿sí? Un par de slides de texto y después ya pasamos a lo que es probarlo, usar Python, ver cómo se ejecuta, etc. Y después entramos en las internas del lenguaje. Vamos a ver algunos tipos de datos, vamos a ver lo que es las condiciones de flujo, formas de encapsular código en Python y algunos detalles del lenguaje que a mí particularmente me gustan bastante. Si llegamos, porque siempre esos 3 slides me quedan para demasiado tarde. Entonces, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de programación que está hace mucho, ¿sí? Nació en el 91, es un lenguaje muy robusto, porque hace mucho tiempo en la calle, siempre fue open source, nunca fue vendido a través de una empresa, o sea, nunca fue empujado por el equipo de marketing de una asociación de una empresa, sino que siempre fue open source, siempre fue mantenido por la comunidad, y es gratis, es open source, y la licencia les permite hacer prácticamente cualquier cosa, así que no tengan miedo en meterlo en sus empresas, o si, bueno, no sé, lo quiero usar parte de mi código propietario que después se lo vendo a la NSA, está bien, la licencia lo permite, no hay problema. Aunque es viejo, es un lenguaje que evoluciona en el tiempo, ¿sí? Va robando, para que se den una idea, es un lenguaje que está antes de que exista Unicode, por ejemplo, y tiene Unicode. Es un lenguaje que nació un par de años antes de que esté la web. Y obviamente tiene cosas para manejar la web. O sea, se fue actualizando, pero no solo se fue actualizando en función de tecnologías nuevas que aparecían, sino que también se va actualizando con conceptos de las ciencias de la computación que se van desarrollando en el tiempo. Entonces por ahí un lenguaje implementa algo que está buenísimo y Python toma esa idea y por ahí un par de años después sale la versión de Python con esa característica. Ahí yo tengo un cartelito que dice Python 3 porque uno de los pasos evolutivos que sucedió hace poco es que salió lo que se llama Python 3. Van a ver que si se lo van a bajar tienen para elegir Python 2 y Python 3. ¿Cuál es la diferencia entre Python 2 y Python 3? Y si todavía no saben Python, ¿cuál de las dos versiones deberían aprender? ¿Python 2 o Python 3? Porque son en algunos casos distintas. Esa es una pregunta que se hace mucha gente y lo hace muchas veces en la lista. El futuro es Python 3. Si todavía no saben Python, aprendan Python 3. A lo sumo, el riesgo que corren es que hay alguna librería que está para Python 2 y todavía no está para Python 3. Pasa. Hay veces que hay librerías que en Python 2, para solucionar una determinada complejidad, en Python 2 es una librería y en Python 3 es otra librería. Pero en general no van a tener ningún problema.
Eventualmente van a aparecer todas esas librerías que le están faltando. A mí me pasa con un solo caso. Por ejemplo, la librería para conectarte a IMDb y bajarte información de las películas está en Python 2 y no en Python 3. Es lo único que me pasa. Y si las diferencias propiamente del lenguaje entre Python 2 y Python 3 son mínimas. O sea, aprendan Python 3 y después si tienen que escribir Python 2, uy, acá no tengo que hacer esto y ya está. No hay problema. Es un lenguaje fácil de aprender. Van a ver que es sencillo, es muy expresivo, no tiene basura de tener que escribir un montón de cosas que uno no sabe para qué, para que la computadora se dé cuenta de que por ahí cerramos un bloque o que terminamos una línea. Eso no hace falta. Y es tan expresivo es tan expresivo que muchas veces cuando uno quiere transmitir una idea a otra persona, en vez de usar pseudocódigo, es más fácil escribirlo en Python directamente, porque no hay que limitarse, uno no necesita algo más sencillo que Python. Es muy portable. En general la gente trabaja con Linux y con Mac y con Windows, pero también soporta otro montón de plataformas. Si ustedes hacen un programa en Windows, va a correr en Linux sin problema, y viceversa, a menos que utilicen propiedades del sistema operativo en particular. Por ejemplo, si hacen un programa de Windows que saca datos del registro de Windows, obviamente no le van a dar en Linux, ¿no? Pero si abren un archivo, guardan cosas, le pegan a la web y todo eso, el mismo programa que corre en Windows va a correr en Linux. Metiendo un poco más en el detalle del lenguaje, yo digo que Python es de tipado dinámico, pero fuerte. La gente que sabe mucho de ciencia de computación me va a criticar un poquitito algunas definiciones acá, pero yo lo que digo es que, por un lado es dinámico, porque no hace falta declarar el tipo de la variable antes de usarlo. Nosotros decimos que A es igual a 3 y a partir de ese momento A es el objeto 3 y es un número y no tuvieron que decir antes que era un entero, digamos. Pero yo digo que es tipado fuerte porque ese 3, ese número 3, siempre va a ser un entero y no puede ser interpretado como si fuese una cadena de texto o como si fuese una lista o como si fuese, no sé, cualquier cosa. Es un 3, es un número, es un entero, ¿sí? Van a ver que igual yo puedo hacer en Python A es igual a 3 y después abajo A es igual a una cadena de texto. Eso no quiere decir que esté cambiando el tipo de datos, sino que yo con la variable A estoy apuntando a otro objeto. Es una diferencia, pero tipado dinámico pero fuerte. Es compilado, ¿sí? Pero el paso de compilación es automático. Nosotros vamos a ver que escribimos un archivo de texto y lo ejecutamos. Python internamente lo que hace es primero compilar a un bytecode de Python y después ejecuta ese bytecode de Python en una máquina virtual, ¿sí? Es muy parecido a lo que hace Java, pero en Java nosotros tenemos que escribir dos pasos por separado, uno para compilar y otro para escribir en la máquina virtual. Es multiparadigma. Esto para mí es buenísimo para la gente que todavía no sabe objetos, porque Python son todos objetos, todo es un objeto en Python, pero no nos obliga a nosotros a escribir en programación orientada a objetos. Entonces, si uno no sabe programación orientada a objetos, por ejemplo, yo fui a la facultad, salí y no sabía programar orientada a objetos. Tuve mi clase de programación orientada a objetos, sí, la probé, todo muy lindo, pero después te faltan un montón de conceptos que te tenés que acostumbrar a usarlo. En Python vos podés empezar escribiendo procedural sin problema. Y hoy en día, si vos tenés que hacer un script que parsea unos logs y qué sé yo, y manda un mail si encuentra algo feo, no haces objetos. Son 20 líneas, escribís una función y ya está, anda, funciona. Pero te vas acostumbrando a usar objetos y en un momento haces tu primera clase, tu segunda clase y vas aprendiendo a programar en objetos. Soporta las dos cosas y eso es buenísimo. Tiene un montón de cosas de alto nivel, ya vamos a ver. Y soporta excepciones. Si algo sucede mal en Python, se genera una excepción, ya lo vamos a ver, y esa excepción la podemos agarrar, podemos trabajar, pero no es como otros lenguajes que para indicarte de que algo salió mal te devuelven un código de error. Entonces cada vez que llamas una función tenés que agarrar el resultado y verificar si ese resultado es distinto de 0 y si es distinto de 0 es un número que te dice qué te pasa. No, acá si algo pasa mal, se genera una excepción. Si vos agarrás esa excepción, podés ver qué sucedió mal, podés agarrar información de esa excepción y si nadie la agarra,
el programa se te corta y te dice, mira, acá hubo un problema y te dice dónde estuvo, etcétera. No me tengo que acercar porque ahora tengo esta tecnología maravillosa que hace así. Muy bien. Se dice que Python viene con las baterías incluidas. ¿Qué significa eso? Python trae lo que es una biblioteca estándar. Una biblioteca es una colección de módulos que uno puede importar para obtener determinada funcionalidad. Acá van a ver que Python tiene determinadas cosas que son integradas al lenguaje. Yo levanto el lenguaje y ya tengo cosas, por ejemplo, para usar un entero. Y hay otras cosas que para utilizarlas necesito importar un módulo. Lo tengo que importar de forma, digamos, explícita. Si yo quiero usar un tipo de dato, como después vamos a ver, que es fracción, yo tengo que importar un módulo que es de fracción. Si yo quiero usar enteros, no tengo que importar nada. Ya eso ya está integrado en el lenguaje mismo. Esa biblioteca se dice que es estándar porque viene con la instalación del lenguaje. Entonces, por ejemplo, el módulo fracción que está en la biblioteca estándar, si ustedes hacen un programa que utilizan el módulo fracción, saben que ese programa va a correr sin problemas en cualquier lado que ejecuten el programa de ustedes. ¿Por qué? Porque en cualquier lado que esté instalado Python, va a estar instalada la biblioteca estándar y va a estar instalada el módulo fracción. Es genial porque la gran cantidad de cosas que uno, en vez de hacerla a mano, puede utilizar un módulo de la biblioteca que ya lo hace por nosotros. Y la biblioteca es tan grande que si uno siempre encuentra el modulito que tiene el tipo de dato, que tiene la funcioncita para hacer eso que queremos hacer. Y uno escribe programas muy poderosos en pocas líneas de código y poco tiempo. Tiene tipos de datos de alto nivel, ya vamos a ver. Tiene enteros que son sin límites, tiene complejos, tiene diccionarios, tiene conjuntos, eso lo vamos a ver en detalle. Y tiene algo que se llama el intérprete interactivo, que para mí es maravilloso, que es poder escribir en Python sin tener que escribir un programa. Vamos a ver que levantamos una consola y nosotros ya podemos escribir en Python directamente ahí sin tener que hacer nada más. Bueno, yo antes tenía 3 slides donde les mostraba un poco los módulos que había en la biblioteca estándar. Después me di cuenta que con 3 slides tampoco le estaba mostrando todo lo que había, ni la mitad. Entonces dije, bueno, para no mostrarle todo, no le muestro 3 slides. Pongo todo en una, pero más o menos la idea es darle un pantallazo de todo lo que tienen para hacer en la biblioteca estándar. No sé, tienen desde para mandar un mail hasta para levantar un web server, hasta para trabajar con threading, hasta para abrir archivos CSV, para trabajar con criptografía, para comprimir archivos, para internacionalizar el código, para trabajar con la hora y la fecha, para ejecutar programas externos, para levantar mail, bueno, ya hablé de mail, para, no sé, procesar XML, para bla. ¿Sí? Con la biblioteca estándar se puede hacer un montón de cosas. Montón. Después me acordé que vuelvo a decir las cosas. Ahora, si hay algo que no está en la biblioteca estándar, siempre se pueden instalar módulos que uno baje de internet, ¿sí? O que crea uno, digamos. Pero siempre se pueden instalar módulos externos a lo que es la biblioteca estándar. Hay módulos y módulos en internet, ¿sí? Internet es muy grande y salvaje y hay gente que hace un módulo y por ahí dice, hice esto. Y no sabes si tiene mucho mantenimiento, si no tiene mantenimiento, si está bien hecho, si no está bien hecho, qué sé yo. Pero al mismo tiempo hay bibliotecas muy, muy establecidas, mantenidas por un montón de gente y uno dice, no sé, si quiere usar una interfaz gráfica con Qt, uno instala PyQt y sabe que no va a tener ningún problema, que está remantenido y todo eso. Hay módulos en internet para hacer también. Si la biblioteca estándar era extensa, imagínense la cantidad de cosas que pueden llegar a encontrar en el mundo. Pero básicamente, acá lo fui agrupando para algunas cositas. Con Python se puede conectar a la base de datos que a ustedes se les ocurra. Con Python pueden hacer interfaces gráficas con el toolkit que se les ocurra, con Qt, con GTK. Si les gusta Windows, pueden usar el toolkit de Windows 32. Si les gusta cómo queda más en
en Macintosh, en Apple pueden utilizar Kairos. Si quieren hacer algo multiplataforma, pueden hacer algo que corra en todos lados y que se vea igual como es Qt, que se ve como Qt en todos lados, o como WXPython, que se ve como nativo en cada lado. Hay un montón de opciones. Pueden hacer sistemas web, tienen de sistemas web súper poderosos y súper grandes como Django, que les resuelve la vida y mucho más, y hacen un sistema grande de forma fácil. O tienen sistemitas también que son mucho más bajo nivel, que les resuelven menos cosas, pero les permiten acceder a más detalle de cómo está funcionando todo. Y después un montón de cosas más. No sé, si quieren procesar imágenes, tienen... bueno, acá por ejemplo, este es un caso de lo que decía Python 2 y Python 3. El módulo PIL está para Python 2 y no para Python 3. Y vos decís, bueno, pero yo quiero procesar imágenes en Python 3. Hay otra biblioteca que se está usando para Python 3 que no me acuerdo cómo se llama ahora. Pillow, esa. También anda para 2. Perfecto. Entonces, PIL no está para Python 3 porque ya no la mantienen más, digamos. Entonces es mejor usar Pillow en Python 2 también, eso yo no lo sabía, está bueno. Pero bueno, hay módulos para los que quieran, no sé, para trabajar con matemática simbólica, si quieren, no sé. O para trabajar con cálculos de alta performance, por ejemplo, eso está buenísimo. En NumPy, si ustedes hacen cuentas con matrices y matemática vectorial y qué sé yo, está buenísimo porque lo usan desde Python, pero eso está hecho en Fortran y compilado, digamos, por gente que sabe programar esas cosas. Bien, a ver si se termina esta parte. Lo último, ¿qué es Python Argentina? Python Argentina somos un grupo de gente que nos gusta compartir qué es Python al resto de la gente y comentarles lo entusiasmado que estamos con el lenguaje y que nos parece copado y nos parece divertido y podés programar y usar la computadora sin aburrirte y está bueno. Entonces nos gusta comunicarles a la gente porque está bueno. Somos un grupo de gente solamente, por ahora no tenemos asociación civil, ya vamos a tenerla. Y para interactuar con nosotros y para participar tenemos distintos mecanismos. Tenemos un sitio web que es python.org.ar, que tiene un montón de recursos, desde, no sé, recetas de cómo ir solucionando cosas, hasta una página con trabajos por gente buscando gente que trabaja en Python, gente buscando gente que trabaja en Python, hasta una página de aprendiendo Python con el tutorial y con un montón de cosas más avanzadas para bajarse y aprender. No sé, ni sé las cosas que tiene el wiki, tiene una cantidad. Lo estamos renovando el sitio en estos meses. Después también tenemos una lista de correo que, aunque somos muchísimos, pues somos alrededor de 1.300 personas, no tiene tanto ruido y es muy amigable para la gente que sabe poco. Entonces, pasa muchas veces en otras comunidades que cuando hay mucha gente y viene un nuevo y hace una pregunta obvia, siempre hay alguno que salte de estúpido, ¿por qué no lees el manual? Y no, esas cosas no puedo decir que no pasan, pero pasan muy poco en la lista de Pierre. Después tenemos un canal de IRC, que es numeral PR en Freenode, que también es el otro mecanismo principal para hacer preguntas y recibir respuestas. Quiero hacer la separación entre lo que es la lista y el canal de IRC, porque está bueno usar los dos. La lista de correo es algo donde uno manda un mail y uno puede explayarse mucho porque está escribiendo un mail y decir, hice esto, hice lo otro, lo probé, no me sale, me da J cuando me debería dar Q, etc. Ese mail lo va a ver más gente, lo agarra, no sé, yo lo escribo hoy y por ahí lo lee alguien el fin de semana que viene y me lo contesta dentro de 15 días. Entonces, la respuesta también puede ser más larga, etc. Y a veces tengo que esperar por esa respuesta. El canal de IRC, en cambio, es algo más inmediato. Hay un montón de gente en el canal, pero no toda la gente está mirando la pantalla. Vos haces una pregunta. Si alguien te la contesta, bien, perfecto, tenés tu respuesta en el momento.
Si alguien no te la contesta en ese momento, se perdió, porque la respuesta después se va y es raro que te contesten algo después del tiempo. Y el problema es que tampoco uno se puede explayar demasiado, porque está escribiendo líneas ahí en el canal de IRC y a veces es difícil hacer una explicación larga. Pero está bueno porque cuando hay gente, vos tirás una pregunta y recibís una respuesta a los 20 segundos. Entonces, si te tienen que hacer una pregunta, es más fácil hacerte una pregunta ahí que por correo, etcétera, etcétera. Después también en la lista de correo es bastante apuntada solamente a Python y hablamos solamente de Python, y el canal de IRC es un ámbito más social donde podemos decir si, no sé, cómo salió el partido el fin de semana o si el tren me dejó 15 minutos esperando en la estación, ese tipo de cosas. Después la otra forma de participar que tenemos es haciendo reuniones y eventos, ¿sí? Por ejemplo, donde estamos ahora, que es la Picón. Nosotros hacemos una Picón una vez por año. Gracias. Una Picón una vez por año, desde el 2009, que fue la primera. La Picón es una conferencia de Python a nivel nacional. Me voy a ir de acá porque me acopla. Muchas gracias. Es una conferencia a nivel nacional, digamos, es la conferencia más grande. Dura 2 o 3 días, viene gente de todo el país, los niveles de charla son buenísimos, hay oradores internacionales, es el evento grosso, digamos, de Python, una vez por año. Después también lo que hacemos son P-Days. El P-Day tiende a durar un día solamente, se hace en general en una universidad, es mucho más local, va gente en general de esa universidad y de esa ciudad solamente, aunque por ahí viaja gente para dar charlas o qué sé yo. Es algo más chico y es con un nivel más introductorio. Después tenemos otro evento que se llama PyCamp, que es un evento no en el estilo de conferencia, sino que es un montón de gente que nos juntamos en algún lado alejada de la civilización, pero con las necesidades básicas cubiertas, digamos que son techo, comida, baños, electricidad e internet. Y nos juntamos 4 días y lo único que hacemos es programar, ¿sí? Llevamos proyectos y se proponen proyectos en ese momento, pero vos vas ahí, te levantás, desayunás, programás, almorzás, programás, tomás la merienda, programás, cenás y después hay juegos. Normalmente después de la cena es más liberado, más juego de mesa, qué sé yo. Se hacen algunas actividades a veces como ir a, no sé, subir a una montaña escalando, o ir a visitar una casa vieja, o salir a andar en bicicleta, pero depende del lugar, o hacer, por ejemplo, un taller de malabares. Ha salido en un PyCamp un taller de malabares, tenían que ver 30 nerds aprendiendo a tirar las clavas entre ellos. No salió nadie lastimado, ha sido un éxito. Hay un video por ahí que está muy bueno. Y bueno, en general nos juntamos también a charlar entre nosotros, tomar una cerveza y ver qué está haciendo la otra gente y etcétera. Algo importante es que PIAR es federal, ¿sí? La idea es nuclear a gente de todo el país. La realidad es que en PIAR hay bastante gente anotada que es de afuera de Argentina también. Pero la idea es que nadie de adentro del país se quede afuera de PIAR en sí. ¿Sí? Si ustedes están no sé, si viven en Choel y quieren hacer una reunión con la gente que está en Python en esa ciudad y en las ciudades alrededor, eso es una reunión de PIAR, ¿sí? Que está buenísimo que no solo la hagan, sino que también le cuenten al resto cómo salió la charla, de qué se charló, etcétera. Una de las cosas que hay en el wiki es el historial de las charlas con el temario, etcétera. Algo re informal, porque van y se toman una cerveza, pero dicen, no, sí, charlamos de que acá hay una empresa nueva que está buscando gente con Python, etcétera. Eso. Bien. Y una de las cosas que hacemos también es, para la gente que llegó después, son a traducir el tutorial de Python, ¿sí? Y no solo lo traducimos, que lo pueden consultar en PDF y en HTML, que está online, sino que a veces hacemos ediciones impresas. Para la gente que llegó después, cuando esté saliendo, llévense un tutorial, ¿sí? A sus casas, si no es que ya tienen uno. Y si trabajan en o están en contacto con una universidad o con una secundaria, llévense uno para la biblioteca de esa secundaria, ¿sí? Así lo dejan ahí. Ustedes van a la biblioteca, le dicen al bibliotecario, te traje esto,
y ellos les hacen el procedimiento formal de ingreso de un libro y es como un libro más y que está a disposición de cualquiera que lo quiera usar. Bien, vamos a dejar de hablar un poco, pues ya me cansé de hablar. Vamos a empezar a mostrar más código. Les decía que Python es interpretado. ¿Qué significa que Python es interpretado? Que es interpretado significa que yo hago un archivo de texto y se lo tiro a Python para que lo ejecute. Y Python me interpreta ese texto. También les decía que realmente el tipo está compilando y ejecutando ese bytecode, pero a priori me está interpretando ese texto. No hace falta compilar como un paso separado, lo cual me da un ciclo de pruebas muy dinámico, muy directo. Yo hago un cambio en mi archivo de texto, lo ejecuto, lo pruebo. No funciona, hago otro cambio, lo pruebo, no funciona y así hasta que anda. Y encima tenemos el intérprete interactivo. Entonces vamos a mostrar un poquito esto en la vida real, ¿sí? Esperemos que no explote nada. Ahí está, bien. Hacemos así, abrimos una terminal. Python es yo les decía, hacen un archivo de texto y se lo tiran a Python. Bueno, ¿cómo hacen un archivo de texto? ¿Sí? ¿Cómo hacen un archivo de texto en una computadora? Levante la mano quien lo sabe. En general la gente que programa tiene como hay dos corrientes principales de gente que escribe código en una computadora. Una es utilizando un editor de texto, o un editor de texto pensado para, no van a usar el OpenOffice, digamos, o el Word, un editor de texto pensado para programar. Y la otra corriente de gente lo que hace es, utiliza un IDE. Un IDE es un entorno de desarrollo integrado donde no solamente tienen un editor de texto, sino que también tienen para debuguear, tienen para ver todos los archivos que tienen en el disco, tienen una terminal de Python integrada, tiene para, no sé, para descubrir en qué lugar tienen la clase que están tratando de ver cómo está escrita, les hace autocompletado, un montón de cosas, digamos. Hay un montón de cosas, todas integradas, es un entorno de desarrollo con un montón de cosas integradas. Yo, que es para lo que vamos a hacer ahora, lo que uso es el Vim o GBIM, digamos, ¿sí? Es un editor de texto muy poderoso, pero bastante parco, bastante crudo, ¿sí? Hay un montón de editores de texto que son mucho más lindos, pero siguen siendo solamente editores de texto. Eso es una decisión de cada uno. Y después, si a ustedes les gusta más programar con IDEs, hay un montón de IDEs para Python, ¿sí? Hay IDEs que son comerciales, o sea que tienen que ir y pagarlos. Hay IDEs que son gratuitos. Hay IDEs que son gratuitos que son una porquería y hay IDEs que son gratuitos que son una masa. Están buenísimos. También si ustedes vienen de programar Java, por ejemplo, y se sienten muy cómodos con Eclipse, hay un plugin para Eclipse para trabajar con Python, pero es un nicho. Mi recomendación es, si van a trabajar con un editor de texto, utilicen uno que es muy poderoso, ya sea GBIM, Vim o Emacs, ¿sí? Son como los dos caballitos de batalla. Y si hay algún otro que es un Windows que está buenísimo. Y si van a trabajar con un IDE, utilicen Ninja IDE, que es un IDE nacional, hecho en Python y que la roquea. Bueno, entonces decía, vamos a hacer un programa en Python, ¿sí? Ya abrí mi editor de texto y lo que voy a hacer es escribir que diga hola mundo. Para escribir hola mundo hay para sacar cosas por pantalla, por la terminal. No voy a hacer un programa de interfaz gráfica, voy a hacer un programita de terminal simplito. Hay una función que se llama print, ¿sí? Y para que print muestre algo por pantalla, tengo que escribirlo adentro. Esto lo voy a grabar. Vamos a hacer así, porque quiero que vea cómo los colorea en principio. Vamos a hacer prueba.py. Ahí está. Fíjense que hay, como sabe, ahí que el editor, como sabe que es... Sí, puedo aumentar la letra. Lo rompí. Ahí está. ¿Se ve ahí? ¿El rojo también? Bueno, el rojo se ve poco. De ahí dice hola mundo, ¿sí? No sé, a ver si lo marco se ve distinto. No sé cómo cambiar los colores de Vim.
Es bastante parco, es difícil cambiar los colores. Bueno, no sé cómo hacerlo. No voy a empezar a averiguarlo ahora. Ahí dice print Hola Mundo. No, pues si podemos estar media hora probando. Ah, no, entré en la documentación y fíjate, sí, es el miércoles de la semana que viene y todavía estamos navegando. No, pero quiero que me coloree la sintaxis. No, igual no va. No, no lo sé, no lo vamos a hacer ahora. Bueno, entonces, una vez que tengo escrito todo mi programa, lo grabo, yo salgo acá para no tener dos ventanas y qué sé yo, pero yo en general trabajo con dos ventanas, una donde tengo la terminal y... dos ventanas como mínimo. Una donde tengo la terminal y otras donde tengo abiertas distintos pedazos de código. Para ejecutarlo, yo tengo que llamar al intérprete de Python de alguna manera. La forma que yo voy a usar ahora para ejecutar mi programa es que voy a ejecutar el intérprete de Python y le voy a decir que corra el programa que acabo de hacer. Le doy Enter y se ejecutó, digamos. Ese es todo el procedimiento de que yo tengo que hacer para ejecutar mi programa. Si me doy cuenta de que tiene un problema, lo cambio, grabo y lo vuelvo a probar, ¿sí? Ese es el ciclo de prueba, desarrollo y prueba. En el mundo Linux hay dos maneras de ejecutar un programa. Uno es llamando el intérprete de esta manera como lo estoy llamando yo, y otra es metiendo unos caracteres al principio del archivo puntuales para que el Linux sepa qué intérprete llamar y dándole el bit de ejecución al archivo, etcétera, etcétera. En Windows, cuando ustedes instalan Windows, el instalador automáticamente les asocia el .py al intérprete de Python, entonces, digamos, si escriben prueba.py, automáticamente les va a andar, o si van navegando y hacen doble clic, automáticamente les va a andar sin problema. También les decía que está el intérprete interactivo. ¿Qué es eso del intérprete interactivo? Si yo ejecuto el intérprete sin pasarle un archivo para que corra, lo que me abre es una terminal. Me tiro unas líneas ahí adelante al principio que me dice qué Python es, qué versión, dónde estuvo compilado, qué sé yo, me dice algo básico como tenés un help y ese tipo de cosas, pero después me da una terminal con el típico triple mayor que, y ahí yo puedo escribir Python directamente, ¿sí? Sin tener que escribirlo en un archivo y dárselo para que lo ejecute. Por ejemplo, print Hola Mundo. Y me muestra Hola Mundo, ¿sí? Puedo hacer todo lo que se puede hacer con Python, lo puedo hacer desde el intérprete interactivo. Es un poco molesto cuando tienen que escribir funciones o ciclos loop, digamos, while, ¿sabes? Porque es como lo estoy editando en la consola y si hago algo que tiene 8 líneas y me equivoqué en algo, cambiarle algo en una línea es un problema, pero después se puede hacer todo y es súper cómodo. Por ejemplo, trabajar con enteros y esos. Y es repiola una vez que se acostumbran a usar el intérprete de Python porque es una ayuda muy poderosa para lo que es el desarrollo de la programación en sí. Por ejemplo, venía en el auto charlando con un amigo que no programa Python hace mucho y está parseando unos logs y me decía, con el intérprete interactivo es genial porque yo estoy haciendo mi programa y me doy cuenta de que hay una línea que tengo que parsear que no las tenía parseando antes y me llevo esa línea al intérprete interactivo y empiezo a jugar con ella. No sé, le aplico una expresión regular, hago todo un laburo hasta que sé que estoy sacando el primer valor, el segundo valor y el tercer valor. Agarro ese código, lo pego en mi programa y yo ya sé que mi programa está bien y está parseando bien esa línea y no tuve que ejecutar mi programa 30 veces para saber que andaba. Y van a ver que si ustedes desarrollan, van a tener no solo
el lugar donde prueban el programa y el lugar donde están editando el programa, sino que siempre van a tener un intérprete interactivo a mano, porque es re piola para probar cosas. Re piola. Y después también se van a acostumbrar a utilizarlo en el día a día. Yo, o sea, por ejemplo, no uso una calculadora ni en pedo en la computadora. ¿Por qué? Porque si tengo un intérprete interactivo, pongo Control Alt P y me abrió el intérprete interactivo y ya está. Digo, tengo que hacer 56 por, no sé, me cobran el IVA. Son 67,75. No necesito una computadora, una calculadora. Tengo un intérprete interactivo. Bien. Bueno. Esto es todo muy informal, ya sabrán. Python es así. No usa corbata. Bien. Antes de entrar en lo que es tipo de datos, me pueden hacer preguntas al final, pero me pueden hacer preguntas en cualquier momento, tanto de lo que vimos hasta ahora como de lo que vamos a seguir viendo. Levantan la mano y dicen, pero ahí no entiendo, ¿sí? O me parece que está mal, o está bueno decir esto también que no lo estás diciendo y para mí es re importante. No sé, lo que quieran. ¿Cuánto tiempo vamos? Son 10:45. Bien. Acá me tendría que mostrar el slide. Está buenísimo. Estaría bueno que me muestre el slide acá. Mañana lo agarro a Emiliano y le digo, mira, tu programita simple te lo voy a recomplejizar. Vos lo vas a recomplejizar, no yo. I hope. Bueno, primer tipo de datos, el tipo de datos más básico de todos en cualquier lenguaje son los números, ¿sí? Y el número más simple de todos es el entero. Python obviamente tiene enteros, con el detalle que tiene enteros sin límite. O sea, ustedes pueden tener una variable que va creciendo y nunca va a llegar a un límite donde o les va a dar error porque el número es muy grande, o va a volver a cero, o va a volver a un menos algo raro, ¿sí? Ustedes pueden hacer la cuenta con la cantidad de números que ustedes quieran y eso va a funcionar sin problema. Mientras tengan memoria, digamos. Obviamente si el número no les entra en memoria, porque tiene más de 4 GB de largo, no va a andar, pero en general entra. Las operaciones entre números son las obvias, las básicas en todos lados. Sumar, multiplicar, restar y dividir, con el detalle que en Python 3 la división es, si ustedes dividen dos enteros, les va a dar un número flotante que es un número con coma. Por ejemplo, 7 dividido 2 da 3,5. Eso pasa en Python 3. En Python 2, que es como venía mucho más pegado a lo que era C, si ustedes hacen una división de enteros, van a recibir un entero como respuesta. Eso es un detalle que tienen que considerar. El módulo es con el numeral, es con el porciento. El módulo es el resto de la división. Y me acordé de algo que tengo que mejorar en esta slide, que no está en la exponenciación. La exponenciación es con el doble asterisco, ¿sí? No es con el caret, como en otros lenguajes. Es más, si ustedes usan eso, recuerdo que me ha mordido alguna vez. Esto de switchar así no está bueno. 6 a la 5 da 7.700, eso es exponenciación, ¿sí? 4 a la cuarta. Pero si ustedes hacen 5, porque venían de otro lenguaje donde la exponenciación era así y no se acuerdan, y hacen esto, les da un número y vos decís, 13, ¿cómo me dio 13 eso? Eso es porque los números enteros también se pueden considerar como una secuencia de bits. Y Python tiene operadores booleanos para trabajar con esas secuencias de bits. Bueno, acá el de arriba podría... Está como corrido para la izquierda, ¿no? Pero el caret es el
OR exclusivo entre la secuencia de bits. Después tienen el ampersand, que es un AND, y tienen el OR, el pipe, que es un OR. ¿Sí? Y con eso pueden trabajar a nivel de bits si es que lo necesitan. Es raro, pero... Después tienen lo que son los flotantes. Flotantes es el número con coma típico de cualquier lenguaje también. ¿Por qué es típico de cualquier lenguaje? Porque en su procesador, en la computadora que ustedes tienen en la mano, el procesador en silicio no solo tiene una unidad para trabajar con enteros, sino que desde hace 20 años viene en todos lados, tiene unidades para trabajar con punto flotante. ¿Sí? Este punto flotante, el de Python, es el mismo punto flotante que ustedes tienen en cualquier lenguaje, en C, en Java, en Pascal, en Fortran, porque es el punto flotante del procesador que tienen en la computadora, no hace nada raro aparte. Excepto en COBOL, por ejemplo. En COBOL no es este punto flotante. Pero este punto flotante es lo mismo, que pasa en todos lados. Con el detalle, por ejemplo, antes cuando yo hice la suma del IVA, que si se fijaron no me daba 57 con 14, me daba 57,13, 9999999. Eso es un problema típico del punto flotante. Este punto flotante binario, ¿sí? Lo que se llama punto flotante binario. Y lo pueden usar para todo lo que quieran, que necesiten números con coma, excepto si tienen que trabajar con dinero, ¿sí? Porque el punto flotante binario, en Python y en cualquier lenguaje que utilicen punto flotante binario, el float, es números con comas que no siguen las reglas de los números con comas que aprendimos en la escuela, ¿sí? Es muy loco, pero no sigue esas reglas. Ahora no lo voy a hacer porque se me da la charla, pero hay un típico caso donde suman 10 veces 0,3 y van a ver que es distinto que multiplicar 0,3 por 10. ¿Sí? Cuando todos sabemos que multiplicar es sumar n veces algo. Las diferencias que van a obtener son muy chicas. Entonces, si ustedes tienen que hacer cualquier operación científica, matemática, qué sé yo, para, no sé, para poner un satélite en órbita, la diferencia de error que van a tener es ínfima, entonces no van a tener problema con nada si utilizan punto flotante. A menos que se metan con algunos tipos de cuentas muy puntuales, pero ellos tienen que saber mucho de punto flotante. No es lo mismo a veces sumar y después primero multiplicar y después dividir, que dividir primero y después multiplicar. Ese tipo de cosas pasan con el punto flotante en todos lados. Si ustedes tienen que manejar dinero, hay otro tipo de dato que ahora lo vamos a ver, que es punto flotante decimal, que sí sigue las reglas que aprendimos en la escuela y sigue la regla que utilicen los contadores. Ustedes hacen punto flotante y al final del mes van a cerrar el libro contable de la empresa y les da una diferencia de 1 centavo, eso para el contador es un problema, ¿sí? Porque tiene que volver a revisar todo, porque no puede tener diferencias. Aunque haya sido 1.300.000 con 14 y les dio con 3 el programa, es un problema. No me tengo que acercar. Bueno, también tiene integrado otros tipos de datos, ¿sí? Y bueno, y les decía que algunos los tienen que traer del módulos. Tienen números complejos, que está muy piola si están trabajando con matemática de números complejos. Tienen el tipo de dato decimal, que este es el tipo de punto flotante decimal, que está en un módulo que se llama decimal. Entonces ahí ven donde para utilizar complejos, por ejemplo, o enteros, ya viene integrado en el lenguaje y no tengo que hacer nada antes de usarlo. En cambio, para utilizar decimal, acá no está en el slide, pero yo tengo que primero hacer un import decimal para poder utilizarlo. La ventaja decimal es esa, que usen siempre decimal, siempre que van a manejar dinero, por eso lo menciono acá en la charla. Y también tiene fracciones, que fracciones es un tipo de datos que no tiene el error de representación que tienen los puntos flotantes, ¿sí? Si ustedes usan el tipo de dato fracción, un tercio es un tercio. No es 0,333333333 que en algún lado cortan y ahí ya tienen un error. Es un tercio. Entonces, un tercio por 3 es siempre 1, no hay un error.
intrínseco en esa cuenta, como pasa con los puntos flotantes. Después, siguiendo con los números, siempre es posible convertir entre las bases numéricas. Ahí vimos que con la llamada bin me pasaba el entero a binario y me decía el mismo número, pero 100, 101, qué sé yo. Eso yo también lo puedo escribir directamente. Yo puedo escribir, por ejemplo, en hexa si arranco el número con 0x, o en binario si arranco el número con 0b. Y esto es un número entero, por eso me dice que 244, porque esto es un número entero. No hay ninguna diferencia entre escribir 0xf4 que escribir 244. Es exactamente el mismo número y lo estoy escribiendo de dos maneras distintas. Y bueno, también como vimos, hay para pasar de un lado para el otro. Pueden agregar un número, ponerlo de una manera, mostrarlo de otra. A veces es más fácil mostrar algún número. Si quieren trabajar con números binarios, si lo muestran, ustedes están viendo dónde está el 1 y dónde está el 0. Y si quieren trabajar con hexa para algo, también es mucho más fácil verlo. ¿Pumitas? Módulo fracción. No, está porteado a 2.7 me parece. Tiene como 4 años, ponele. No, 4. Estamos en 2014. Sí, ponele. 3 o 4 años. No es muy conocido porque... Fractions, ahí está. No es muy conocido. Es tan poco conocido que me acordaba mal el nombre del módulo. Pero fíjense, yo ahí hice import fractions. Entonces yo ahora puedo usar fractions.fraction 1, 3. Eso es la fracción 1/3. Si yo quiero usar decimal, por ejemplo, me da error. Ahora después vamos a ver lo que son los errores, pero me dice decimal no está definido. ¿Por qué? Porque decimal está dentro de un módulo. Entonces yo primero tengo que hacer importar ese módulo. O traerme de ese módulo al decimal que voy a utilizar. Y a partir de ese momento yo lo puedo usar. Esta es la diferencia entre tener funcionalidad dentro de un módulo o funcionalidad integrada. Si yo quiero usar complejos... No, era con J. Lo escribo directamente y ya está, porque eso ya está integrado en el lenguaje. Bien. Al tab no me ande. Ahí está. Bueno, vayamos al otro gran tipo de dato básico de cualquier lenguaje de programación, que son las cadenas de texto. Las cadenas de texto en Python se pueden delimitar de distintas maneras. O sea, básicamente, una cadena de texto es un conjunto de caracteres que está delimitado con algo. Se puede usar comilla simple, se puede usar comilla doble, que es muy piola para cuando uno tiene que escribir una cadena de texto donde utiliza el otro tipo de comilla, digamos, por ejemplo en este caso, no tiene que andar escapando todo el tiempo la comilla que se usa. Y también tiene lo que se llama la triple comilla, que puede ser triple comilla doble o triple comilla simple. La ventaja del triple comilla es que uno puede escribir textos en varias líneas. Lo que arranca con triple comilla, termina con triple comilla, no importa dónde, no en cualquier otro lado. En cambio las cadenas son por líneas como en cualquier lenguaje. Acá ven que estoy escribiendo el intérprete interactivo. El intérprete interactivo... Cuando me muestra un resultado, me muestra la representación más exacta de ese resultado. Y acá fíjense que estoy escribiendo entre dos líneas y cuando el intérprete interactivo me muestra lo que escribí, me lo está mostrando en una línea y me está mostrando un /n, que es el enter que está ahí, en el medio de la cadena. Un detalle es que en Python 3 las cadenas de texto son cadenas de texto. Que es, o sea, texto como conjunto de caracteres. Esos caracteres son caracteres Unicode, ¿sí? Acá, por ejemplo, ven que el sí, ese sí está acentuado, ¿sí? Este
esta letra, por ejemplo, no está incluida en el ASCII básico. Es un carácter Unicode. Y en Python 3, cuando arman una cadena de texto, es un conjunto de caracteres. Si ustedes quieren armar una cadena de bytes, es muy parecido, pero se pone una B minúscula adelante si ustedes tienen que trabajar con bytes para algo, no sé, porque están procesando un archivo comprimido de alguna manera, tienen ver el header que reciben de algún lado, qué sé yo, tienen que poner una B minúscula para indicar que están armando una cadena de bytes. Pero si a priori no especifican nada y escriben un texto en su programa, como ingrese la opción, pueden poner la O acentuada porque esa O es un carácter Unicode sin problema. En Python 3. En Python 2 era al revés. Pero como no van a aprender Python 2, si en Python 2 quieren poner una cadena Unicode, tienen que poner una U al principio. Y por default son bytes. Pero el futuro es Python 3, sacan cadenas caracteres, escríbanlo sin miedo. ¿Cuáles son las operaciones de las cadenas de texto? Las operaciones son el más concatena, ¿sí? Dos cadenas de texto. El por multiplica, el asterisco, digamos. Entonces multiplica, repite una cadena de texto. Y después lo que van a ver es que las cadenas de texto tienen operaciones que están como adentro de esa cadena de texto. Por ejemplo, en este caso, yo estoy haciendo una cadena de texto que tiene muchos espacios alrededor y a esa cadena de texto le estoy llamando, le estoy haciendo un punto strip. Este punto strip estoy ejecutando algo que está dentro de esa cadena de texto. ¿Se acuerdan que yo les decía que en Python son todos objetos? Bueno, esta cadena de texto es un objeto que adentro tiene un método que se llama strip y yo lo estoy ejecutando y el resultado es la cadena de texto sin los espacios blancos de alrededor. Eso es muy distinto a lo que estoy haciendo en este caso, por ejemplo. Len me da el largo. El len es una función que ya está integrada en Python. No es de la cadena de texto. Esto es una función que está integrada en Python. Esto es un método que está dentro de la cadena de texto. El len se me aplica para un montón de tipos de datos, ¿sí? Porque todos los tipos de datos que tengan el concepto de largo, yo le puedo tirar un len y me va a decir el largo de ese tipo de datos. En cambio, strip está dentro de la cadena de texto. ¿Qué otras cosas hay aparte de strip adentro de una cadena de texto? Ahí también nos viene a mano, muy piola, el intérprete interactivo, porque el intérprete interactivo no solo puedo probar cosas, sino que puedo explorar. Si yo voy al intérprete interactivo y hago... ¿Ese tamaño lo ven también? Bien. Si yo hago un dir es una función built-in que lo que hace es mostrarme lo que hay adentro de un objeto. Le puse una cadena de texto vacía, ¿sí? Solamente para tirarle un objeto tipo cadena de texto. Adentro la cadena de texto tiene un montón de fruta, ¿sí? A priori, hasta que no sepan bastante más del lenguaje, ignoren todo lo que arranca con underscore y termina con underscore, porque esos son métodos especiales, ¿sí? Son métodos que el lenguaje tiene predefinidos para que los tipos de datos puedan hacer determinadas cosas. Nosotros las vamos a ignorar olímpicamente en esta charla, porque no nos metemos tanto. Pero después van a ver que tienen un montón de cosas. Esos pueden ser o atributos o métodos. En general las cadenas de texto tienen métodos solamente. Por ejemplo, el strip, ¿sí? Que es lo que habíamos usado recién. ¿Qué hace cada cosa? Bueno, no sé qué hace cada cosa. Podría ir a la documentación y fijarme qué hace cada cosa, o puedo utilizar otra función built-in, el intérprete interactivo, que se llama help. Y fíjense que si yo escribo eso, lo que estoy haciendo es, usando la función help y ejecutándola, porque estoy poniendo paréntesis y paréntesis,
¿Y qué le estoy pasando a esa función help? Le estoy pasando eso, que es una cadena vacía, un punto y ese nombre. Esto es un concepto que es general a todo Python. Y el punto se utiliza para para mostrar inclusión. O sea, ese strip está dentro de la cadena. De la misma manera que yo antes había utilizado por acá arriba, por ejemplo, esto. Este punto significa que este fraction está dentro de este fractions. Que no sé si ese adentro que es un módulo, es un objeto, pero el punto me indica inclusión. De la misma manera, si yo escribiera esto nada más, fractions.fraction, sin paréntesis ni nada, yo me estoy haciendo referencia al objeto fraction que está dentro de fractions. Como lo puse después paréntesis y algo paréntesis, lo estoy ejecutando o instanciando en función de qué tipo de objeto es. En este caso, yo estoy diciendo que al help le paso el algo strip que está dentro de comilla, comilla. Comilla, comilla es una cadena vacía y adentro de las cadenas tengo algo que se llama strip. Pero si se fijan, no estoy ejecutando el método strip. Al contrario de lo que estoy mostrando en este slide. En este slide estoy haciendo punto strip, paréntesis, paréntesis. Eso significa que yo estoy ejecutando el método stripe. Si yo le digo al intérprete interactivo que me muestre eso, me dice, eso es un método que está en el objeto string, en un objeto string en particular que está en esta posición de memoria, no me importa, pero me dice, es el método que está dentro de strip. Si yo a eso le pongo paréntesis, paréntesis, ahí recién voy a estar ejecutando ese método, que me da cadena vacía. Entonces, tengan cuidado con eso, porque si ustedes hacen esto, realmente lo que va a estar pasando es que ejecutan esto de adentro, eso les da cadena vacía, por ejemplo, y van a estar pidiendo help de cadena vacía. Y no, ustedes no quieren help de cadena vacía, ustedes quieren help del método strip. Y les dice, el strip es un método del string que viene built-in. Lo pueden llamar con caracteres opcionalmente y les devuelve otro string. Y acá hay una explicación. Dice, devuelve una copia del string S con el espacio en blanco del principio y del final removido. Si se le pasa chars y no es none, remueve solamente esos caracteres y no el espacio en blanco. La explicación de funcionamiento. Entonces, el intérprete interactivo está piola también para explorar. Pues sí, podría ir al PDF o al HTML y buscar y mirar qué hay. Pero hay veces es muy piola porque no solo esta funcionalidad está expuesta en lo que es el intérprete interactivo, sino que también está expuesta en lo que es un debugger. Ustedes tienen un programa muy largo que hace cosas raras. Yo lo utilizo, por ejemplo, esta funciona mucho con lo que es al armar interfaces gráficas. Hay objetos que tienen las interfaces gráficas que son bastante complejos y que no son fáciles de crear. Porque tienen que tener una ventana andando, porque tienen que crear un botón y lo tienen que asociar y qué sé yo. Y de repente ustedes tienen un algo, y si ustedes están debugueando y paran el programa ahí, cuando paran el programa lo que obtienen es un intérprete muy parecido a este. Entonces ustedes pueden hacer dir de ese objeto raro y ver qué tienen adentro. Y dicen, ¿cómo hago para decirle al botón que me avise cuándo? Ustedes hacen un dir y ven todos los métodos que tienen adentro de ese botón y pueden pedir help. Y es mucho más fácil que empezar a ir a ver a la documentación qué tipo de datos tengo para ir a ver a la documentación de qué métodos tengo adentro de eso, bla, bla, bla. No es la única manera de hacerlo. La documentación de Python es valiosísima también, es súper fácil de leer, es súper extensa y como todas las documentaciones puede ser mejorada también, pero es un complemento. Acostúmbrense a usar el intérprete interactivo para explorar porque está buenísimo. Bien.
¿Cómo accedo? Habíamos dicho acá que en la cadena es una secuencia de caracteres. Es importante la palabra secuencia, porque la secuencia implica orden. O sea, si yo digo que es una secuencia de caracteres, es porque los caracteres están adentro de una cadena de texto en un orden en particular. ¿Cómo accedo a esos caracteres de texto que están adentro de la cadena de texto? Los puedo acceder por posición, poniendo la cadena de texto corchete, un número corchete. Entonces yo voy a acceder al carácter que está en la posición 0, al carácter que está en la posición 3, o por ejemplo, si utilizo números negativos, estoy contando desde el final, entonces -1 y -2. El primero es el 0. El último no es el 0. Perdón, no es el -0, porque -0 es igual a 0. ¿Sí? A menos que estén en matemáticas complicadas, pero en enteros el -0 es igual al 0. Entonces recuerden que el primer carácter es el 0, pero el último carácter es el -1. ¿Sí? Con ese detalle ya está. Y también puedo acceder rebanando o haciendo lo que se llama slicing. ¿Sí? Que también me gusta traducirlo rebanando. Para acceder a una rebanada o a varias rebanadas de la cadena de texto, tienen que también entre corchetes, pero en vez de utilizar un número, utilizan 2, separados por 2 puntos. Entonces, desde un determinado punto hasta otro determinado punto. No me da para dibujar. Lo único que tienen que tener cuidado es el desde y hasta, el desde y el donde, el desde y el hasta en donde es puntualmente. Cuando yo accedo por posición no hay problema, porque es la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Fíjense que la posición 3 es la A. Pero si yo digo desde hasta, ustedes lo que tienen que pensar es que también en el desde hasta cuentan arrancando con 0 y qué sé yo. Pero lo que tienen que poner el dedo no es en la letra, sino que es en el espacio entre las letras. Porque justamente como que quieren decir desde hasta. Entonces, por ejemplo, acá estoy pidiendo desde el 2. Entonces, esto es el 0, esto es el 1 y esto es el 2. Bueno, si yo tapo ahí, pero se me pinta en el dedo en vez de taparlo. Pero bueno, piensen como que el desde arranca ahí. 3, 4, 5. Entonces, del 2 hasta el 5 estoy incluyendo la L, la A y el espacio. ¿Sí? Estoy rebanando desde el espacio. Si omiten un valor, ese valor, si omiten el primer valor, es desde el principio. Si omiten el último valor, es hasta el final. Y también si utilizan números negativos, es contando desde el final. Entonces, por ejemplo, una forma 2.4 son los primeros 4 caracteres. Es algo muy expresivo, muy fácil de ver. -2, 2 puntos nada, esos son los últimos 2 caracteres de la palabra. O sea, es mucho. No solo es más fácil de escribir que poner el len de la palabra, menos, qué sé yo, bla, 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 sino que es mucho más fácil de leer. Esto, la persona que sabe Python, eso agarra un código que no escribió, que escribió otra persona, y instintivamente, eso es los últimos 2 caracteres de la letra, de la palabra. Hay un tercer número que se puede agregar, que es el paso. O sea, si no ponen el paso, por default es 1. O sea que va utilizando todas las letras. Si ponen 2, se va salteando de a una, etc. Bueno, listo con las cadenas. ¿Alguna pregunta con respecto a las cadenas de texto? ¿Números? ¿Se están durmiendo mucho? ¿Voy más rápido, voy más lento? ¿Voy bien? ¿Están vivos? Media hora live. 45 minutos me quedan. Bien. El próximo tipo de dato que le quiero contar es otro que también se utiliza muchísimo, que son las listas. Las listas se utilizan son como vectores donde uno puede poner absolutamente cualquier cosa y esas listas van creciendo y se pueden utilizar. Las listas
son una secuencia de objetos de Python. Cualquier objeto de Python puede ir adentro de la lista. Incluso otras listas, incluso la misma lista. Si se pueden armar listas recursivas de una forma bastante bizarra. Los objetos están separados por comas y están delimitados por corchete y corchete. Fíjense, acá estoy metiendo 4 objetos. Uno es un entero y los otros 3 son cadenas de texto. Accedo, esto es uno de los detalles que yo les decía que Python es fácil de aprender, porque ustedes aprendieron a acceder a las secuencias de caracteres, y una lista es una secuencia de objetos, así que es exactamente la misma manera y tiene las mismas reglas y tiene la misma semántica y anda de la misma manera para acceder a los elementos de la lista. Entre corchete por posición, rebanado los últimos 2 objetos de la lista. Funciona. Operaciones entre listas. El más concatena listas. Fíjense que acá estoy concatenando la lista A que viene de arriba con esta nueva y me quedó esto que está ahí. Y aquí hay un detalle importante que lo vemos por primera vez. Acá estoy como accediendo a un elemento de la lista, pero después pongo igual y pongo un valor. Eso es que estoy asignándole en esa posición a la lista este nuevo elemento. Fíjense que si ahora miro la lista, van a ver que la lista al principio tiene sal, no tiene más harina. Yo puedo hacer esto en las listas porque las listas son un tipo de dato mutable, o sea que puede cambiar. Yo acá tengo una lista que es esta lista A y esta lista cambió. No es más la misma lista, no tiene los mismos elementos que acá. Tiene distintos elementos, porque la lista cambió y sigue siendo la misma lista. Eso, con otros tipos de datos no lo podemos hacer, porque hay otros tipos de datos en Python que son inmutables. Las cadenas de texto, por ejemplo, en Python son inmutables. Yo tengo ahí una cadena que es hola, y esa cadena no va a cambiar nunca más en vuestras vidas. Siempre va a ser esa cadena. Sí, yo puedo hacer A más otra cosa, por ejemplo. Pero esto es una cadena nueva de texto. No es la anterior que cambió. Es lo mismo, en este caso, que yo estoy concatenando el primero acá. Que yo estoy concatenando 2 listas y el resultado es una tercera lista. Acá yo estoy concatenando 2 strings y el primero y el resultado es otro string. Es un tercer string. Si yo agarro los primeros 3 caracteres, eso me da un tercer string, que no es el string anterior que cambió. A sigue siendo hola. Y no va a cambiar nunca porque es inmutable. Y si yo quiero hacer esto y poner al principio una J, Python se me va a quejar y me va a decir, error de tipo, el objeto string no soporta asignación de ítems. Le falta un porque es inmutable. Pero las cadenas, como los números no pueden cambiar, son inmutables también. La lista es el primer tipo de dato que vemos que sí puede cambiar. Sigamos con las listas. Esta es la lista que traíamos del slide anterior. También puedo asignar, por ejemplo, en el ítem número 1, le asigno una lista directamente. Tengo sal, tengo otra lista y tengo los ingredientes que teníamos antes. Ahí reemplacé lo que teníamos antes. El del es un statement de Python que se puede utilizar con un montón de tipos de datos y lo que hace es se usa para borrar. Acá estoy borrando el primer elemento de la lista. El segundo elemento de la lista, que está en la posición 1. 0, 1 es toda esta lista, 2 y 3. Fíjense que si ahora miro la lista cómo me quedó, está sin esa lista que yo había metido en el medio. ¿Se entiende esos pasos ahí? ¿Sí? ¿Hola? Y como con las cadenas de texto yo tengo un montón de métodos que están adentro de la lista. Por ejemplo, tengo uno que es index, que me dice en qué posición está ese objeto que yo le estoy pasando. O tiene, por ejemplo, un método que se llama sort, que el sort es para ordenar esa lista. Fíjense que ahora la lista está ordenada.
Bueno, otro tipo de dato. Los conjuntos. Los conjuntos es un conjunto de objetos que no puede ser cualquier objeto de Python. Por cómo trabajan los conjuntos, puede ser cualquier objeto que es inmutable. Pueden meter números, pueden meter cadenas, pero por ejemplo, adentro de un conjunto no pueden meter listas. Por un detalle de cómo funcionan, que por ahí se ve más fácil ahora cuando veamos diccionarios. Pero en los conjuntos podemos meter cualquier tipo de dato inmutable. Para definirlos, se delimitan con llaves y los elementos se separan con coma. Y los conjuntos en Python tienen la misma semántica, el mismo comportamiento que los conjuntos que aprendimos en la escuela. Por ejemplo, cada ítem puede existir una sola vez. Si yo creo este conjunto acá arriba y lo miro, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. No está el número 1 repetido, porque cada elemento puede estar una sola vez. Y un detalle importante, aunque esto nos parezca como que está ordenado, los conjuntos no tienen un orden intrínseco. ¿Sí? No están ordenados, no tienen el concepto de orden. ¿Sí? Esto no es un capricho de Python, sino que es la definición de conjuntos de los que aprendimos en la escuela con diagramas de Venn y todo eso, qué sé yo. Un detalle, porque veo gente tomando nota. Todo esto que yo digo no solo está en el tutorial, sino que estos slides también se los pueden bajar de la web, y copiar y pegar y probarlo. Entonces, así que anoten todo lo que quieran, pero por ahí no lo necesitan. No solo, y otra cosa piola que tienen los conjuntos es que tienen las operaciones de conjuntos. Entonces yo acá estoy creando otros... no solo tienen el update, por ejemplo, para meter más elementos, sino que tienen, por ejemplo, la diferencia entre conjuntos. Y tienen la intersección de los conjuntos. ¿Sí? Y los conjuntos es un tipo de dato muy poderoso, especialmente por estas operaciones, pero en general, como en otros lenguajes no los tenemos, no estamos acostumbrados a usarlos. Si nosotros tenemos un sistema de gestión, por ejemplo, y agarramos todos los empleados con sueldo mayores de 30.000 pesos, por ejemplo, y tenemos en otra lista todos los empleados con hijos, y nosotros quisiéramos saber cuáles son los empleados con hijos que ganan más de 30.000 pesos, en cualquier lenguaje lo resolveríamos recorriendo uno y fijando si está en el otro, qué sé yo, bla, 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 bla. Porque es lo que haríamos, y muchas veces en Python uno tiende a hacer eso, pero te das cuenta de que es una operación entre dos conjuntos. Vos querés, hasta lo estás pensando de esa manera, yo quiero todos los de estos que también son la intersección. Pasás las dos listas a conjunto, de una forma trivial, y haces la intersección, y te da... en una línea, de forma clara de leer, todos los empleados con hijos que ganan más de 30.000 pesos. El ampersand es la unión, el ampersand es la intersección, el pipe es la unión, y aparte también tienen métodos que hacen eso. Hacen punto union, o punto diferencia, o punto la diferencia simétrica entre los conjuntos. Eso es algo que no dije. En general, todos los tipos de datos de Python tienen un constructor. Y esos constructores también sirven para convertir tipos de datos de un lado para el otro. ¿Ves? Yo me tomo libertades para hacer algunos ejemplos y por eso después igual tampoco llego a mostrar todo. Pero, por ejemplo, yo tengo un archivo de texto con 2 líneas ahí, ¿sí? Lo armé porque... Ahora, el int, por ejemplo, es el constructor de enteros. Si por default le paso nada, me da 0. Pero si yo le paso un número así, que es una cadena de texto, me lo va a convertir. Eso me está convirtiendo de un tipo de dato a otro. ¿Sí? El set es el constructor para los sets. Si yo lo llamo así, me da un set vacío. Pero si yo le paso una lista de cosas, si yo le paso un iterable,
que es más un concepto más amplio que una lista. Un iterable es un tipo de dato en Python que yo lo puedo iterar, ¿sí? Me va a convertir un conjunto con eso. En esta línea de Python yo estoy abriendo un archivo de texto y lo voy a leer. No, vamos a hacerlo, lo voy a leer crudo para que lo vean. Yo tengo los nombres ahí. Fíjense que tengo los dos strings, pero con un enter. Y una de las cosas que puedes hacer con las cadenas es un split. Y yo le voy a decir que me lo corte en esos enter. Y ahora eso me dio una lista, ¿sí? Donde tengo 3 elementos, porque al final tengo una lista vacía que era el enter, que después no tengo nada. Y si yo a eso lo llamo con set, ya tengo el conjunto que querías. Con la excepción de la lista, habría que recortar habría que sacar el carácter vacío, digamos, pues es un detalle de procesar el archivo, no quiero complicarlo más. Pero fíjate que es muy trivial ir de donde vos lo tenías al tipo de dato que conceptualmente vos tenés que usar. Eso está piola remarcarlo. Vos conceptualmente querías hacer una operación entre conjuntos. Y Python te simplifica mucho ir de donde estás a hacer esa operación conceptual que vos querías hacer. Eso en Python lo que decimos es que Python fits your brain. O sea, es muy fácil de decirle a Python que haga lo que vos estás pensando. No tenés una diferencia, un mismatch de impedancia entre decir, bueno, yo quiero hacer esto. Uy, ¿cómo hago para explicárselo al lenguaje para qué es lo que quiero hacer? Es muy fácil en Python porque es expresivo y porque está pensado para que sea así. Bien. Diccionarios. Los diccionarios también es un conjunto de objetos. No está ordenado. Y para acceder a si yo tenía una lista, la lista está ordenada. Entonces, si yo guardaba datos en una lista y los quería acceder, los podía acceder por posición. Los diccionarios, yo puedo guardar objetos, pero no están ordenados. Y para acceder a los objetos que guardé, no accedo por posición, sino que accedo por una clave. Es muy parecido al diccionario que uno acostumbra de las definiciones de palabras. ¿Por qué? Porque el diccionario, donde uno tiene definiciones de palabras, uno tiene la definición y accedes a través de la palabra misma. El diccionario, el libro, está ordenado porque es la manera fácil para que el humano busque las palabras. Pero en Python los diccionarios no están ordenados. Los diccionarios también se marcan delimitándolo con llave y con llave. Y separando por coma. Pero ahora no separamos objetos, sino que lo que hacemos es separar pares. Clave, valor. Clave, valor. Clave, valor. Entre clave y valor ponemos un 2 puntos. El valor en un diccionario puede ser absolutamente cualquier objeto de Python. Pero la clave tiene que ser un objeto inmutable. ¿Por qué es esto? De la manera que trabajan los diccionarios, que es utilizando una tabla de hash. En otros lenguajes van a ver que este mismo tipo de dato a veces se llama hash table. Lo que hace es hacer un hash sobre la clave y guardarlo en una posición en función de ese hash, qué sé yo. Si este objeto, yo guardo el 31 utilizando la clave enero, y este objeto, o utilizando una clave con un objeto que es mutable, y después la clave muta, yo a ese 31 no puedo acceder más. Porque el tipo hace un hash de la clave y lee otro lado y está guardado en otro lado. Entonces, es la restricción de que tengo que poner solamente objetos inmutables como claves en los diccionarios, viene por ahí. Como valor puedo poner cualquier cosa. Y si hacemos un pasito para atrás, se van a dar cuenta que los conjuntos básicamente son
es como un diccionario solo con claves sin valores, ¿sí? Y van a ver que es así. Es más, internamente pasar de un diccionario a un conjunto es muy, 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 muy barato. Entonces acá metí, por ejemplo, 3 pares de valores, enero 31, junio 30 y julio 30, que es el nombre del mes y la cantidad de días que tiene, con un bug. Lo veo el diccionario, accedo entre corchetes, pero ahora ya no pongo una posición, sino que estoy poniendo una clave. Entonces accedo a enero y me da 31. Si yo hago una asignación utilizando una clave que no existía, me la va a incorporar al diccionario. Y si yo hago una asignación de una clave que sí existía, me va a pisar ese valor. Fíjense que ahora días tiene agosto con 31 y julio con el valor corregido, que es el valor nuevo. ¿Sí? Bueno, y acá la prueba de que yo puedo poner cualquier cosa en los valores. Fíjense que estoy metiendo una lista como valor. O un diccionario, que también es un objeto mutable. O es obviamente un objeto mutable, porque acá lo estoy cambiando. Y como claves estoy utilizando acá un número entero. Y acá estoy utilizando una tupla. Las tuplas, que en ese caso es de 2, pero pueden ser cualquier largo. No vamos a entrar en mayor detalle, pero es como una lista inmutable. Tienen algunas diferencias de concepto muy básicas, pero piénsenlo como eso. Piénsenlo como una lista inmutable. Lo puedo usar como clave porque justamente es inmutable. Si quiero borrar un elemento del diccionario, utilizo el del también, como habíamos visto antes, accediendo al objeto obviamente por clave. Y ahí vemos que no tengo más Julio. ¿Cómo? Media hora. Bien. En Python existe el operador in. El operador in para cualquier iterador me dice si algo está en ese... No sé si para cualquier iterador. Para muchos tipos de datos, ahora no me sale cuál es el factor común, pero digamos, me dice si está ahí adentro. Si yo me fijo si marzo está en ese diccionario que tenía, no. Keys y values me da las claves y los valores de ese diccionario. Son atributos, son métodos internos. Otros métodos es, por ejemplo, hay uno muy piola que es el .get. El get me da, yo le paso una clave y un valor por default. Si la clave está en el diccionario, el .get me da el valor correspondiente a esa clave. Pero si la clave no está en el diccionario, me da el valor. Entonces fíjense, le pido agosto, me da 31, le pido mayo y me sale esta cadena que es la que puse ahí como valor por default porque no tenemos mayo en el día. Pop lo que hace es, me devuelve el valor correspondiente a esa clave, pero también saca a la clave del diccionario. Y así tengo 3 o 4 más métodos en el diccionario. Los diccionarios son tremendamente útiles y son tremendamente eficientes. Python tiene muy, muy, muy afinado el tema de los diccionarios porque Python internamente utiliza diccionarios para las estructuras internas. Entonces, digamos, es como lo más rápido que hay también en Python mismo. Así que hay que usarlo sin miedo. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? No, o soy muy claro, o se durmieron, o lo estoy haciendo muy difícil y no se animan a preguntar. Bien, controles de flujo. Control de flujo, sí. FISA. Sí. El control de flujo más claro, más simple de todos es el if. ¿Sí? El if me sirve para yo hacer una cosa o una determinada otra cosa en función del contexto en donde estoy parado. La estructura es if, una expresión, ahora vamos a ver un poquito más de eso, 2 puntos, un bloque de código. Eso es lo básico. Puedo utilizar el if, que el if es,
Si esta expresión es verdadera, se me ejecuta este bloque. Si esta expresión es falsa, este bloque no se me ejecuta. Si yo tengo un elif, el tipo viene y analiza esta expresión. Si esta expresión es verdadera, se me ejecuta este bloque de código. Si esta expresión es falsa, el tipo sigue. Si hay otro elif, lo procesa también. Yo puedo poner muchos elif. Y al final, también opcional, puedo poner un else. El else es, si nada de lo anterior dio verdadero, ejecuta este bloque de código. Varias cosas que hay que nombrar de esto. Es la primera vez que vemos bloques de códigos en Python. ¿Cómo se delimitan los bloques de código en Python? Los bloques de código en Python se delimitan con la indentación o con el sangrado, ¿sí? Esto me marca que corresponde a este bloque de código porque está más a la derecha, ¿sí? Esto está más a la derecha, esto está más a la derecha y esto vuelve a la columna original, con lo cual el bloque de código son estas dos líneas. No hay un delimitador para decirle arranca acá y termina acá. A mucha gente no le gusta esto, ¿sí? Toda esa gente que no le gusta esto, después de usarlo 2 semanas, les encanta. ¿Sí? Así que si no les gusta, no, sí. No, el 2 puntos este es para terminar la expresión y sí, el 2 puntos, después del 2 puntos, te dice que arranca un bloque de código, pero nadie te dice dónde termina. Estos 2 puntos no solo sirven como terminar la expresión, sino que es muy parecido a lo que uno escribe como lenguaje. Querido señor, 2 puntos. Y abajo arrancás más para la derecha en una carta, digamos. Esto es exactamente igual. La otra gran ventaja de que se utilice indentación para marcar código, para marcar el bloque de código y no caracteres raros. A ver, si ustedes programan en un lenguaje que tienen que poner caracteres o tienen que poner palabritas, en general igual terminan indentando de alguna manera bien prolijo para que quede bien. Eso tiene 2 problemas. Uno es que no todos los humanos intentan de la misma manera o ponen los delimitadores en los mismos lugares. Y si ustedes agarran un código muy complejo escrito por otra persona que delimita de forma distinta, van a ver muchas veces que terminan acomodando el código a como ustedes están acostumbrando a verlo para poder entenderlo. ¿Sí? Bueno, esto no pasa acá. Y la otra gran ventaja es que si ustedes agarran un lenguaje, por ejemplo como C, que delimitan con llaves, y hacen mal la sangría que no corresponde para las llaves como están puestas, el cerebro de ustedes va a estar viendo que una cosa está dentro de otra, que el bloque de código es tal, cuando el compilador realmente está viendo otra cosa, porque el compilador le da pelota a las llavecitas, y el ojo le da pelota a cómo están las cosas sangradas, cómo están indentadas las líneas. En este caso, el código, el compilador y el ojo humano ve exactamente lo mismo y no hay posibilidad de error. ¿Con qué intentan? ¿Con tab o con espacio? Hay 2 corrientes. En Python recomendamos que indenten con espacio, ¿sí? Lo que uno hace normalmente es configurar el editor de texto para que cuando pone tab te pone 4 espacios. Y si el editor de texto es más o menos decente, cuando ustedes ponen backspace también te borra esos 4 espacios que es el salto de indentación, digamos. Pueden utilizar tabs si les gusta. Lo que nunca tienen que hacer es mezclar tabs y espacios en el mismo código, porque eso trae problemas. Porque ustedes ven como que esto está acá, pero realmente está más para allá, porque el tab ocupa 1 y el espacio ocupa 4, etc. Y acá vemos, por ejemplo, que en el else está este bloque de código, y este bloque de código termina acá. Este print, acá hay un bug. A esto le falta paréntesis. Yo me acordaba que había un bug en un slide. A esto le falta paréntesis, este print. Entonces, este print está afuera del else, porque fíjense que volvió a la columna original. El tipo hace el if y puede entrar acá, puede entrar acá, puede entrar acá, pero no importa dónde entre, acá después termina la estructura de if y viene este print b, no importa qué. Esta expresión, lo que viene después del if o del elif, es una expresión que puede ser cualquier cosa, ¿sí? Uno puede escribir lo que se le cante ahí.
Puedes escribir expresiones simples, puedes poner expresiones complejas, puedes llamar a funciones ahí adentro, lo que se les ocurra. Siempre la expresión va a terminar evaluando a verdadero o falso. El tipo va a ejecutar todo lo que tenga que ejecutar ahí adentro, va a hacer todas las comparaciones que tenga que hacer y va a terminar decidiendo tipo verdadero o falso. Y va a ir para un lado o para el otro. Tengo los operadores OR, AND y NOT, que me sirve para complejizar mi expresión. El OR es O, el AND es I, tiene que suceder las dos cosas, y el NOT es para negar la condición. Y después tengo para hacer la pregunta, para comparar menor que, mayor que, igual, distinto, menor igual, mayor igual, el IN, que me verifica inclusión, si algo está adentro de otra cosa, ya lo vimos, y el IS. Y el IS, que el IS me verifica identidad. El igual me dice si dos objetos son iguales. El IS me dice si dos objetos son el mismo objeto. Son dos cosas separadas. Al principio, si no tienen el concepto ese tan claro de qué es igualdad y cuál es identidad, siempre usen el igual igual. ¿Sí? Si no saben cuándo usar uno o el otro, tienen que usar el igual igual en el 99,99% de los casos. Bien, otro control de flujo que tenemos es el for. El for lo que hace es recorrer un iterable y ejecutar un bloque de código por cada elemento dentro de ese iterable. Entonces, por ejemplo, for bitch in bichos me va a ejecutar, yo acá tengo 3 bichos. El tipo me va a ejecutar este bloque de código, que en este caso tengo una sola, acá también me faltan paréntesis, que en este caso tengo una sola línea, y cada vez que me ejecute ese bloque de código, va a estar reemplazando en este nombre el objeto correspondiente de este iterable. Entonces acá estoy imprimiendo 2 cadenas y me queda mata pulgas, mata piojos, mata cucarachas. ¿Sí? Me ejecutó 3 veces el print porque tenía 3 elementos. Y en cada vez que lo ejecuta, con este nombre estoy haciendo referencia a cada uno de los elementos del iterable. En otros lenguajes, el for se llama for each. Y el for pelado lo que hace es solamente contar números. Si en Python también queremos contar números, porque a veces está piola, yo quiero de 0 a 14, porque quiero de 0 a 14. Entonces hay una función built-in que se llama range, que devuelve listas de números. ¿Sí? Le pueden decir, por default al 0, va hasta el 4, si le pasaste 5, le puedes decir que arranque en algo, le puedes dar un paso para que haga de cada tanto, etc. En este caso, por ejemplo, estoy haciendo un for i in range 2, 10, 3, eso es del 2 al 9, saltando de a 3, y acá estoy imprimiendo ese número al cuadrado. Me dice 4, 25 y 64, porque me quedó 2, 5 y 8. Porque iba a 3. El otro control de flujo que es un bucle es el while. El while lo que hace es, tiene una expresión y un bloque de código. Si esa expresión es verdadera, ejecuta ese bloque de código. Cuando termina de ejecutar ese bloque de código, vuelve a evaluar si la expresión es verdadera. Entonces el tipo, mientras esa expresión es verdadera, ejecuta ese bloque de código. En este caso arranco con A igual a 0 y mientras A sea menor a 1000, hago un print, que también le faltan paréntesis acá, ¿sí? 3 bugs. Lo que tengo que hacer es, el tipo imprime A elevado a la quinta y acá le suma 3. Eso es importante, porque si yo no estuviera modificando A, nunca saldría del while. Y me muestra 0, 2, 43, que yo, un montón de números, y hasta el final esto. Digamos. Este punto lo puse yo para que el slide no me ocupe tanto, no es que Python contestó eso. Fíjense también, de nuevo, el bloque de código está indentado, qué sé yo, como todo. Al igual que el for, que es el otro control de flujo que funciona como bucle, el while tiene un continuo. Si en algún momento de ese bloque de código adentro
nosotros escribimos un continue, el tipo corta la ejecución de ese bloque de código y vuelve al principio. En el caso del for es tomando un nuevo elemento del iterable, en el caso del while es volviendo a evaluar la expresión. Tiene un break. El break lo que hace es corta, no solo deja de ejecutar el bloque de código en ese punto, sino que sale del bucle también. Corta el for y corta el while. Y tienen un else, que por ahí este es el más raro porque en otros lenguajes no está. El else, como en el if, ¿qué hacía el if? El if se fijaba si era verdadero y si era falso, salía por el else. En el while es lo mismo. En el while se fija si es verdadero, ejecuta, es verdadero, ejecuta, es verdadero, ejecuta. Si esto es falso y nosotros pusimos un else, va a ejecutar lo del else porque le dio falso. ¿Eso qué significa? ¿Cómo hacemos si no es falso para salir del while? Con un break. Entonces, si nosotros del while salimos de la forma natural, se nos ejecuta el else, pero si lo cortamos con un break, no se ejecuta el else. Lo mismo que el for. Si cortamos con un break, no se ejecuta el else. Se usa muy poco, pero hay veces que queremos expresar esa condición y es muy útil tenerlo. Excepciones es la otra forma para mí es control de flujo. ¿Por qué? Porque soy una profecía autocumplida, porque no me va a alcanzar el tiempo para los últimos 3 slides. La excepción también es control de flujo porque en el momento en que se genera una excepción, el flujo del programa como se venía ejecutando se corta, ¿sí? No se ejecuta linealmente, sino que en el momento en que hay una excepción se deja de ejecutar el código que esté a continuación y pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Se levanta una excepción. En este caso estamos en el intérprete interactivo y hacemos 14 dividido 2, no hay problema, pero 14 dividido 0 y ahí hay una excepción. Se generó una excepción, nadie la capturó y como nadie la capturó, me termina diciendo el intérprete, en este caso el interactivo, que hubo un problema. Y me da lo que es un traceback, en este caso no tengo llamadas a funciones en el medio con el cual el traceback no tiene, pero si yo hubiese llamado una función que llamaba a otra, que llamaba a otra, que llamaba a otra y había un problema, el traceback me va a dar una línea diciendo estabas en esta función, estabas en esta línea, en esta función estabas en esta línea, en esta función estabas en esta línea, en esta función estabas en esta línea y en esta última función estabas en esta línea y hubo este problema. El problema es de un tipo de problema y una descripción. ¿Sí? En este caso es bastante obvio. Podemos capturar esas excepciones. ¿Sí? Con try except podemos capturar. Con try except yo estoy metiendo un bloque de código acá y todo lo que ponga adentro de este bloque de código va a estar supervisado por este except. Si en este bloque de código se sucedió esta excepción, se me va a ejecutar este bloque de código. Si no pasó nada o se generó una excepción que yo no estaba capturando, si no pasó nada sigue por afuera. Pero si pasó una excepción que yo no estaba capturando, explota como si yo no hubiese puesto un try except. En este caso, estoy capturando el problema y estoy haciendo un print. Sí. No. O sea, no hay una forma, si vos tenés un código, no hay una forma de preguntarle cuáles son las cosas que podrían salir mal. Sí. El try except es un poquito más complejo. El try except también podemos ponerle un else y un finally. Básicamente el bloque que está en el try es lo que estamos supervisando. Si hubo un problema que estamos capturando con el except, ese bloque de código se va a ejecutar solamente si esa excepción pasó. El else me va a ejecutar un bloque de código si no hubo ninguna excepción. O sea, si en todo lo del try salió todo bien, me va a ejecutar lo del else. Y el finally se me va a ejecutar siempre, no importa qué. Si hubo un problema, se ejecuta el finally. Si no hubo un problema, se ejecuta el finally. Si hubo un problema que yo capturaba, se ejecuta el finally. Si hubo un problema que yo no capturaba, se ejecuta el finally. El finally se ejecuta siempre. Y estos se pueden combinar de cualquier manera entre sí.
Las excepciones no solamente pueden suceder porque salió algo mal intrínsecamente, sino las podemos generar nosotros. Entonces, con el raise, que es un statement de Python, podemos llamar una excepción. Esta, por ejemplo, es una excepción que está built-in en el lenguaje, es value error, pasándole la descripción. ¿Sí? Porque nosotros por ahí agarramos, como el ejemplo de antes que leíamos los nombres de los archivos. Los nombres de los archivos tienen que tener nombre y apellido en el programa que estábamos haciendo para el sistema de gestión de que había preguntado él. Si nosotros leemos el archivo y de repente no tiene nombre y apellido, hacemos un raise value error de en tal línea del archivo está mal, el archivo está corrupto, no tiene nombre y apellido. Entonces nosotros podemos generar las excepciones también, como cualquier otro. Bueno, pasemos a lo que es encapsulando código. Funciones. Funciones es la manera más obvia y básica de encapsular código. La estructura es la palabra def, que me sirve a mí para definir una función, un nombre que va a ser el nombre de la función, paréntesis, algo, paréntesis, dos puntos. Entre los paréntesis puede haber una cosa, puede haber muchas, que son los argumentos que va a recibir esa función. Un bloque de código, y el bloque de código puede terminar opcionalmente con un return. Realmente el return puede estar en cualquier parte de la función. En el momento en que la función llega a un return, termina la función y devuelve lo que el return indique. Si el return no indica nada, devuelve algo que se llama none. El none es como el nulo o el nil en Python. No es ni cero, ni vacío, ni nada. Es nada. ¿Sí? Es la nada. Si yo no incluyo ningún return en la función y solamente termina, la función también me devuelve automáticamente none. ¿Sí? La función siempre devuelve algo. Esta es la definición de la función y esta es la ejecución de la función. Fíjese que estoy usando el nombre, paréntesis, paréntesis, porque la estoy ejecutando y le estoy pasando un argumento. ¿Sí? En este caso, la función esperaba un solo argumento y se lo estoy pasando de esta manera. Le paso un 3, agarra, calcula al 3 al cuadrado, 9, me devuelve 9 y es lo que muestro acá. Como veíamos, como habíamos dicho, en Python todos son objetos, las funciones también son objetos. Fíjense que acá no estoy ejecutando la función, sino que la estoy poniendo el nombre directamente y me dice, es una función que se llama al cuadrado que está en esta posición de memoria. Si yo hago f igual al cuadrado, lo único que estoy haciendo es cambiando, es que el nombre f también apunta a este objeto que es de otra función. Yo puedo hacer f de 5 y me da 25, digamos. ¿Sí? Yo podría pasar funciones como argumentos a otras funciones. Podría meter funciones adentro de diccionarios. Y esto que yo digo, podría, así como, qué loco que sos, no es. Es algo que uno en Python hace todo el tiempo. ¿Sí? Porque es muy poderoso, pero es lo que querés hacer y está piola. Los argumentos, hay bastante flexibilidad en la definición y en la llamada de esos argumentos. Cuando yo defino argumentos, yo puedo definir argumentos sin default y con default. A, yo le tengo que pasar sí o sí un valor a A, porque si no, Python se me queja. Pero B y C son opcionales. Si yo no pongo B y C, va a tomar estos valores por default. En este caso hice una función simple que me devuelve 3 valores, porque en Python puedes devolver más de un valor cuando termina la función. Y para ver cómo se comporta. En este caso lo llamo con 1, le estoy pasando un solo valor y fíjense que me devuelve 0 y 7. Porque 0 y 7 acá también en estas posiciones serán los valores por default de B y C. Si le paso 2 valores, el 1 va para la A y el 3 va para el B. Y fíjense, A y B, A vale 1, B vale 3 y C vale 7, que es el valor por default. Fíjense que acá estoy llamándolo con argumentos posicionales. El primer argumento va al primer argumento al primer nombre definido allá arriba, el segundo argumento va al segundo nombre definido.
En este caso paso 3 argumentos posicionales, el 1, el 3 y el 9, como corresponde. Pero en Python no solo puedo, ya cuando ejecuto la función no solo puedo pasar posicionales, sino que también puedo pasar nombrados. Entonces, en este caso estoy poniendo un posicional y después el otro lo estoy nombrando. Entonces, este 1 va al A, que es el primero, pero este 9 va al C. Y el B, que no lo puse, toma su valor por default, que es 0. Fíjense que el 9 fue al B. Y bueno, si yo paso nombrado, los puedo pasar en cualquier orden, porque no me importa. Si no paso posicionales, no me importa la posición. Yo estoy nombrando dónde va cada cosa. B vale 2, A vale -3 y C toma valor por default. Bien. La otra forma de capturar código son con clases. La definición de las clases son bastante complejas. Las clases a mí me permiten armar lo que después son objetos definidos instanciando esa clase. Me permite armar los objetos que yo quiera. Es difícil saber cuándo usarlos o cuál es la utilidad si no sabemos programación orientada a objetos, pero bueno, yo les comento cómo es la estructura. La estructura es con class para armar una clase y el nombre de la clase, 2 puntos, y ahí ya me crea lo que es un espacio, un bloque de código que tiene un espacio de nombre, donde puedo definir variables y puedo definir funciones. Esta función está definida igual que la función que definí antes, digamos, def, 2 puntos, otro bloque de código adentro, qué sé yo, bla, bla, bla. Como estoy dentro de una clase, un objeto, las variables se llaman atributos y las funciones se llaman métodos, pero eso es terminología nada más. La definición, la forma de escribirlo en Python es exactamente la misma. Ahora vamos a ver este parámetro self, que es algo puntual. Ahora se los voy a explicar, es una convención. El primer parámetro en los métodos se llama self, en el otro slide lo vemos más fácil. Para instanciar la clase, se escribe el nombre de la clase y como si lo estuviera ejecutando, ¿sí? Que realmente no estoy ejecutando la clase, sino que la estoy instanciando. Y esto me da un objeto C, que es del tipo mi clase, y si yo accedo a los atributos y a los métodos con el operador de inclusión como cualquier otro lado, que es con el punto. C.x me da 3. Y C.f, y lo ejecuto, mira, acá me falta un coso también. Una comillita de abajo, al final. Estoy ejecutando el método f adentro de la clase. También tenés herencia en Python, ¿sí? No voy a explicar ni qué es herencia, pero esta es la forma de escribirlo. Si quiero heredar de una clase o de dos o de lo que sea. Tiene herencia múltiple. Cuando yo instancio la clase, yo le puedo pasar valores a esa. Cuando instancio la clase para obtener objetos, yo le puedo pasar valores para obtener eso. Esos valores, si yo le paso valores, me va a estar ejecutando un método que es especial, que es este underscore init. ¿Se acuerda que yo le había dicho que había métodos especiales? Bueno, este es el que más se usa. Es el underscore init underscore, que es el método de inicialización de la clase. Y es donde recibe esos dos valores, 3 y 4. Ahora, ¿dónde guarda esos dos valores? Los guarda dentro del objeto. ¿Cómo hago yo para guardarlos adentro del objeto? Y ahí es donde está la magia del self. El self, los métodos adentro de una clase, reciben como primer valor el self. Ese self es un puntero a sí mismo, al objeto que yo estoy creando. Posición 1 es el objeto que acabo de crear. Y posición 1.x vale 3, porque acá y tipo hizo self.x y guardó este valor adentro de sí mismo. Si yo después creo otro valor, otra instancia, post2, post2.i vale, por ejemplo, 9, y post1.i vale 4, y tiene valores distintos porque esos valores están guardados adentro del objeto, porque los guarda en self. Lo mismo que si yo llamo acá, por ejemplo, un método, tipo recibe self, y cuando haga self.x y self.i, va a hacer referencia a x, a y que están guardadas dentro del objeto. Ese es el self misterioso. Puede tener cualquier nombre, pero utilizamos por convención self. 2 minutos me dice aquí. Y lo último de encapsulando código son módulos, ¿sí? El módulo es un archivo de Python que es el mismo archivo que puede ser un programa, es un .py,
Pero adentro, si no solo ejecuto cosas, sino que defino funciones o clases o lo que sea, yo utilizando ese archivo como módulo puedo importarlo y puedo usar las cosas que están adentro. Por ejemplo, si yo agarro la clase, esta clase que tenía en esta filmina, y lo pongo adentro de un archivo que se llama post.py, o sea, abro el archivo con el BIM, copio y pego eso y grabo y se llama post.py sin hacer absolutamente más nada, yo después puedo hacer import post y tengo el módulo post con lo que tenía adentro. Y si hago post.posición, porque posición es lo que está dentro del módulo, puedo utilizarlo de la misma manera, ¿sí? Es muy piola porque a mí me permite acomodar código en distintos módulos. Puedo meter adentro lo que sea, puedo meter más de una clase, puedo meter funciones, no tengo restricciones ahí. Y mi código, si es muy largo, queda separado por módulos, justamente. Después también tengo paquetes, que es una forma de agrupar módulos. Si yo esos módulos los pongo en distintos directorios, automáticamente esos directorios son paquetes. Entonces como que yo puedo decir, del paquete de matemática importar el módulo de tal cosa. Y es otra forma de acomodar código y encontrar. Y llegamos justo al final de la charla dejándome sin dar los 3 detalles que quería dar, porque siempre me quedo corto en esta charla. Pero bueno, pueden bajar los slides y mirarlos ustedes. Supongo que van a estar... Ah, esto está subido, no sé, porque no es charla común, no sé si está subido en algún lado. Bueno, lo sube. Y si no, ponen Facundo Batista, entran a mi blog y a la derecha están todas mis charlas. Introducción a Python es esta. Cualquier pregunta la pueden hacer a mí, ahora no porque se nos acabó el tiempo, en el pasillo, en cualquier momento, en cualquier lado, durante toda la conferencia, por Twitter, por mail, en la lista de correo de PR, en el canal de IRC, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias.